Estamos avanzando con las clases de educación continua para el equipo de mayordomía cristiana de la iglesia local. Así que tenemos el privilegio de compartir juntos en este momento, en esta entrevista, en este diálogo, con el doctor Juan Kammerberg. Él es quien coordina las actividades del Departamento Jurídico de la Unión Argentina. Y vamos a trabajar juntos la temática de testamentos, legados, donaciones, que está justamente, Juan, en el área de la parte legal. Si ustedes tienen allí alcance al manual de iglesia, yo les invito a mirar el suplemento, la parte final del manual de iglesia, el suplemento de la División Sudamericana, página 205. Ahí van a encontrar algunas indicaciones, algunas orientaciones referidas a este tema que vamos a trabajar. Y entonces, Juan, quizá para arrancar vamos a definir un poquito términos, porque para vos esto es muy sencillo, pero para nosotros necesitamos orientarnos. ¿Qué cosa es un testamento? ¿Qué es un legado? ¿Cómo entender una donación? Vamos a empezar por ahí. Bien, bueno, muchas gracias, Pastor, por la invitación. Primero, un gusto para mí poder colaborar con estos ciclos. No es un tema tan sencillo. De hecho, todo lo que nosotros hablemos aquí, lógicamente lo vamos a hacer desde el abordaje de la legislación argentina. Por supuesto. ¿No? Nuestro manual de iglesia rige en todo el mundo, pero lógicamente las cuestiones jurídicas tienen su adaptación normativa. Y en Argentina, puntualmente, estos tres conceptos sufrieron modificaciones en el año 2015. Así que es relativamente nuevo. Exactamente. En el año 2015 Argentina unificó lo que era el Código Civil y el Código Comercial y realizó un solo documento, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Y este punto, estos conceptos que usted mencionaba, tuvieron todos algún tipo de modificación, así que siempre es un tema actual, incluso en la doctrina jurídica tenemos que estar actualizándonos. Entonces, podríamos decir que los tres conceptos, tanto el testamento, el legado y la donación, tienen similitudes a los fines del abordaje que le hacemos desde el manual de iglesia propiamente, porque los tres tienen que ver con el ejercicio de una manifestación de la voluntad de una persona, ¿no? Sin embargo, jurídicamente tienen diferencias. Tantas diferencias tienen que el testamento y el legado están legislados en una parte del Código Civil y Comercial y la donación está en otra parte. El testamento y el legado están legislados en el capítulo y el título vinculado a el derecho sucesorio propiamente, y la donación está legislado en el capítulo de los contratos. Así que podríamos decir primeramente que la donación es un contrato propiamente y el testamento y los legados no lo son. Esa es la primera diferencia que podemos encontrar. Si usted está de acuerdo, podemos avanzar en alguna definición de cada uno de ellos. Vamos. Entonces podríamos decir que el testamento propiamente es un acto de disposición de la voluntad de una persona para después de su muerte, ¿sí?, que debe ser realizado por escrito y conforme a ciertas solemnidades legales para que jurídicamente sea válido. ¿Sí? El Código Civil y Comercial argentino ha elegido dos tipos de testamento válidos. El testamento por acto público, es decir, ante un escribano y con la presencia de dos testigos, y el testamento hológrafo, es decir, aquel testamento que es realizado de puño y letra de la persona propiamente. Esos son los dos tipos de testamentos que existen en nuestro país como válidos. Y la singularidad que tienen es que son manifestaciones de la voluntad que una persona hace estando viva para que rijan después de su muerte. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero que suceda después de mi muerte, ¿no? Entonces deja, cumpliendo con las solemnidades legales, deja escrito qué es lo que quiere que ocurra. Eso en líneas generales. El legado es una disposición contenida en un testamento para un bien, un conjunto de bienes, un conjunto de acciones que uno podría dejar. El ejemplo clásico que se da en la doctrina es una persona tiene una universalidad de cosas al tiempo de su fallecimiento y deja contenido en un documento que tiene las formalidades de un testamento, lega a alguien
o alguna institución. Por ejemplo, un conjunto de obras de arte que son cuantificables económicamente, una propiedad inmueble, ¿no? Pero es una disposición contenida en un acto testamentario propiamente. La donación, por el contrario, la donación es un contrato celebrado entre vivos por medio del cual una persona decide gratuitamente entregar una cosa o conjunto de cosas a otra persona, y esta otra persona, persona o institución, cuando digo persona lo hago en el sentido amplio, y es persona de existencia física, persona humana la llama hoy el Código Civil y Comercial, y persona de existencia ideal o persona jurídica. Entonces, una decide otorgar gratuitamente un bien o un derecho a otra, y esta otra acepta recibir ese bien. Esta segunda parte de la aceptación a veces no es tan conocida, pero es muy importante, porque yo no puedo entregarle algo a alguien sin que esta persona necesariamente acepte tenerlo. Así que esas son las definiciones generales que nos brinda el Código Civil y Comercial vigente aquí en Argentina. Solo con escucharte ya está clarísimo para quienes estamos participando de esta clase que tendríamos que estudiar más sobre el tema, o por lo menos asesorarnos, porque yo quiero llevar lo técnico que tú presentaste, muy bien, muy sencillo, pero técnico, a un plano más de cotidianidad, con el hermano de iglesia, con el líder que tiene que administrar esto, que muchas veces aparece, no quiero ser despectivo ni peyorativo, pero aparece el hermanito, como decimos, ¿no? La hermanita. Y le dice al pastor, bueno, yo quiero donar una propiedad a favor de la iglesia. Y ahí se arma toda una cadena, y que sí, que no, y qué pasó, y que los hijos. Entonces, a ver, ¿podemos poner alguna línea de ejemplo que nos ejemplifique, valga la redundancia, cómo manejar esto del testamento, del legado? Sí, por supuesto. La iglesia de un tiempo a esta parte también ha tenido que profesionalizarse en el asesoramiento de estas cosas, porque todos amamos a nuestra iglesia. Todos los que somos miembros de iglesia amamos a nuestra iglesia. Todos queremos lo mejor para nuestra iglesia. Normalmente cuando pensamos en nuestra iglesia, y este es un curso para el ancianato, pensamos en nuestra iglesia local, ¿no? Y la concebimos como una iglesia local. La iglesia tiene una existencia jurídica que le demanda cumplir con determinada normativa. Y a veces esa normativa es más abarcativa que el conocimiento que nosotros podemos tener en la vida de nuestra iglesia local. Entonces, es importante en estos temas siempre saber que es muy importante, además de la voluntad del miembro de iglesia que quiere tomar una decisión que finalmente colabore con la iglesia, saber qué es posible hacer jurídicamente y qué no es posible hacer jurídicamente. Entonces, hay un primer punto que siempre es un mojón que nosotros siempre establecemos cuando analizamos estos temas, cuando nos toca compartirlo, sobre todo con los campos, para que los campos los trabajen con sus iglesias locales, que tiene que ver con el concepto de qué es disponible y qué no es disponible. Yo no puedo, pastor, transmitir un derecho que no tengo. Y ahí empiezan algunas cuestiones que son un poquito difíciles o escabrosas. Muchas veces una persona dice, bueno, yo quiero donar una propiedad. Entonces, lo primero que tenemos que establecer como una diferencia en estos conceptos que decíamos antes es que el testamento va a regir como un acto de mi voluntad para después de mi muerte. La donación va a regir desde el momento que yo la realice. Aunque yo pueda realizar una donación, yo decido donar una propiedad que tengo a la iglesia y reservarme el usufructo. Eso quiere decir que la propiedad a partir de ese día va a pertenecer, en el caso del ejemplo que pusimos, a la iglesia, solo que yo la voy a usufructuar, yo la voy a usar hasta el día de mi muerte. Pero hay a veces una convicción de que entonces esto sigue siendo mío aunque lo doné.
y jurídicamente ese concepto no está tan claro. Entonces siempre es saludable cuando una persona tiene esta sana intención, siempre son intenciones muy, muy loables y que tienen mucho que ver con la vida misma de nuestra iglesia local. El diálogo con la persona que tiene esta intención para tratar de conocer realmente cuál es su intención. Usted quiere. ¿Qué es lo que quiere ¿Qué hacer? es lo que quiere hacer hoy? ¿Qué es lo que quiere que ocurra el día que usted no esté? Exacto. ¿Qué es lo que le gustaría que la iglesia haga con esto que usted está haciendo? Y si usted me permite, pastor, yo puedo poner un ejemplo. Sí, claro, claro. Es muy común que algunas personas realicen lo que se llama donaciones con cargo. Ajá. Es decir, yo dono esto con el cargo de que, por ejemplo, se construya una iglesia en el lugar, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la consecuencia? Que el Código Civil y Comercial dice que ante la inejecución del cargo, es decir, si no se hace el cargo que yo, la modalidad que yo le impuse a la donación puede revocarse y volver la propiedad a ser de quien originalmente era el donante. Ahora, ¿qué es una iglesia para usted y qué es una iglesia para mí? Todos estamos de acuerdo en cuanto al funcionamiento de iglesia, pero en cuanto al edificio tal vez no tengamos la misma visión. Y le sumo más, hay lugares en donde por las legislaciones urbanísticas no puede construirse un templo de determinadas dimensiones. Entonces a veces el cargo es de imposible ejecución. Y porque es un terreno de 10 por 30 en una zona residencial, y entonces las medidas de seguridad que el municipio me impone para que pudiera construirse una iglesia ahí son imposibles. Entonces, siempre hay que reunirse con la persona o con la familia y tratar de clarificar cuál es la intención, ver si esa intención es realizable o no es realizable para la iglesia, que la persona comprenda que a veces lo que no es realizable no tiene que ver con la falta de voluntad de la iglesia, sino con la legislación vigente. Y hay un punto del que no me quiero olvidar que cruza transversalmente estos tres conceptos de testamento, legado y donaciones, que es lo que se conoce como la porción legítima. A ver. Todas las personas, el derecho argentino ha decidido que, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos, todas las personas que tenemos hijos debemos garantizarle una porción legítima a lo que se conoce como nuestros herederos forzosos. Esto ha cambiado recientemente en el Código Civil y Comercial, y lo que dice actualmente el Código Civil y Comercial es que sí, yo tengo hijos, la porción legítima de lo que puedo, por ejemplo, testar es 1/3 de mis bienes, ¿sí? Porque la porción legítima son los 2/3. Históricamente eran los 4/5, ahora son 2/3, así que 1/3 de mis bienes, siempre hablando de una cuantificación económica al momento de mi fallecimiento, ¿sí? Yo puedo testar 1/3. Si yo no tengo hijos, pero mis padres están vivos, yo puedo testar la mitad, ¿sí? 1/2 es la porción legítima. Y si no tengo padres, no tengo hijos, pero tengo mi cónyuge, ¿sí? Yo puedo testar también 1/2. Entonces también hay una limitación respecto a qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Ahora, supongamos que yo soy una persona joven, que tengo hoy la voluntad de donar porque tengo bienes, tengo alguna propiedad. Yo puedo hacerlo perfectamente, porque nada me impide disponer entre vivos de mis bienes, si yo no tengo en miras desatender a mis familiares claro, cercanos. Que una cosa no implique esta otra Exactamente, situación. que una cosa no implique la otra. Pero hemos tenido casos, por ejemplo, pastor, de matrimonios jóvenes que dicen, bueno, miren, yo tengo, volvemos al ejemplo de la propiedad, pero bien Claro. podría ser otro bien jurídicamente cuantificable. Tengo 2 propiedades, tengo mis 2 hijos pequeños, y esta otra propiedad no la voy a utilizar y yo creo que a la iglesia le vendría bien. Ese acto jurídicamente es perfectamente válido. Lo que suele suceder es que es muy útil reunirse con la persona. Definitorio, por lo Es visto. definitorio porque a veces lo que la gente tiene en su mente realizar no es realizable, pero sí alguna otra cosa que pueda ser satisfactoria
para la voluntad, porque todo esto siempre nace en un derecho en una intención muy genuina de atender a nuestra iglesia. Entonces, a veces uno analiza la situación y dice, miren, esta opción no es tan viable, pero esta otra tal vez sí, porque tal vez en el rol que me toca estar a mí hoy, en algún punto también tengo que cuidar que la voluntad de la persona se respete, pero que también la iglesia pueda materializar esa voluntad. Entonces, sería muy sencillo aceptar donaciones o testamentos de cosas que no podrían realizarse, porque total, después cuando esto se vaya a ejecutar, la persona probablemente no esté viva. Claro. Pero eso no implica que la iglesia no tenga un inconveniente, no digo un problema, porque generalmente son inconvenientes en el futuro. Entonces siempre es bueno cuidar esto. Y también es importante saber que cada uno de estos actos tiene una solemnidad legal. Entonces, no basta simplemente la manifestación de la voluntad, sino cumplir con los requisitos legales que cada uno... Con las pautas. Es muy interesante, porque no se trata, evidentemente, solo de lo que yo quiero, lo que me gustaría, tengo la intención sana, genuina, como tú dijiste, de donar una propiedad o algún dinero, no sé, lo que fuese, ¿no? Sino que yo debería saber cómo proceder, pero especialmente la iglesia, el liderazgo de la iglesia, tiene que entender que acá hay cuestiones, como tú dijiste, legales, la solemnidad legal, que son definitorias. No se trata solo, che, Juan, yo te voy a hacer esto, así en la informalidad de mis palabras, ¿no? Y lo firmamos y ya está. No camina, no funciona así. Sí, ese es un tema muy importante, pastor, porque yo siempre pongo el ejemplo de la donación de inmuebles, por ejemplo. Exacto. A ver, si yo quisiera a usted realizarle un regalo por su cumpleaños, voy, compro un regalo y se lo entrego. Jurídicamente eso que acaba de ocurrir es una donación de un bien mueble. Lo que pasa es que nadie lo analiza así, es un regalo que yo le estoy haciendo. Esto queda grabado, ¿no es cierto? Porque me interesa. Es un regalo. Entonces, yo le hago un regalo a usted, es un regalo de una cosa mueble, no tiene solemnidades. Jurídicamente en Argentina, y para que con este ejemplo creo que lo vamos a entender todos, jurídicamente en Argentina, tanto el diezmo como la ofrenda están legislados como donación. Es decir, cada vez que la iglesia recibe el diezmo de una persona, teniendo siempre presente que no es lo mismo diezmo que ofrenda y que además el destino de eso tiene destinos diferentes, pero jurídicamente la iglesia, de hecho, por recibir donaciones es muy fiscalizada por el Estado. Entonces, al recibir el diezmo o la ofrenda, lo que estamos haciendo es recibir una donación. Lo que pasa que es la donación de dinero que no tiene mayores formalidades, salvo cuando se refiere a determinados montos. Pero el ejemplo clásico que nosotros siempre ponemos aquí es el de la donación de inmuebles. Muchas personas dicen, bueno, yo tengo esta propiedad, se la voy a donar a la iglesia, lo escribo y lo entrego. En el derecho argentino hay pocos actos que se llaman solemnes de formalidad absoluta o formales de solemnidad absoluta según el autor que elijamos leer. Uno de ellos es la donación de inmuebles. ¿Qué implica eso? Que si la donación de inmuebles no se hace por escritura pública, jurídicamente no existe. No es que, bueno, existió, pero ahora tenemos que darle formalidad. No existe, y esto tiene una profunda implicancia, que es que no existió la transmisión de la propiedad. Por más que yo lo haya hecho por escrito, de mi puño y letra, ante dos testigos. Si no, pero yo le dije al hermanito tal, y ellos conocen. Y lo votamos en la iglesia. Lo votamos en la iglesia y lo aceptamos y la iglesia se comprometió. Eso, yo no quiero menospreciar que haya ocurrido la voluntad de donar, porque eso implica que la voluntad de donar estuvo y se puede probar. Y la buena acción administrativa de la iglesia. Exactamente. Pero para que jurídicamente exista, tiene que haberse realizado por escritura pública. Entonces nosotros tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de personas que han tenido sanas intenciones
de iglesias que han avanzado en cumplimiento respetando la sana intención de esa persona que tuvo una voluntad de donar y han cumplido incluso con los cargos. El hermano antes de morir dijo que él quería que en esta propiedad nosotros tengamos el cuidado de construir tantas aulas para niños y nosotros lo hicimos. Pero jurídicamente ese bien no puede ser inscrito a nombre de la iglesia si no se hizo el acto público de la escritura. Entonces, es importante saber eso porque nosotros hemos tenido muchos casos a lo largo de la historia en los que después la iglesia tiene que subsanar eso y eso se subsana solo con el paso del tiempo, que es lo que se conoce como la usucapión o prescripción adquisitiva. Es decir, nosotros tenemos que demostrar que a lo largo de 10 o 20 años, según sea el caso, hemos sido los poseedores pacíficos y eso se hace solo judicialmente e implica un montón de costos judiciales. Y otro punto que omití decir previamente, una diferencia sustancial entre el testamento y la donación, es que en el testamento yo podría decir, ¿saben qué? Yo tengo, supongamos un matrimonio sin hijos, ¿no? Para poner el ejemplo más básico, ¿no? Después tiene sus adaptaciones según sean las circunstancias. Un matrimonio sin hijos, yo quiero que todos mis bienes queden en la iglesia. El día que nosotros como matrimonio no estemos, queremos que todo quede a la iglesia. Ahora, ¿cuáles son esos bienes? Recuerdo el caso de un matrimonio que tenía campos, ¿no? Claro. Entonces ellos decían, nosotros queremos que los campos queden para la iglesia, después que la iglesia decida qué va a hacer con esos campos, porque lógicamente la iglesia no se dedica a la agricultura, digamos, pero sí podrían, el producido de esos campos podrían servir para la evangelización, la venta misma, pero la producción misma también. Entonces recuerdo haber dialogado con este matrimonio y yo les decía, ustedes, ¿qué es lo que quieren hacer? Porque si uno hace un testamento, no es que y cumple con las solemnidades de la ley y todo, no es que cuando la persona fallece, inmediatamente la iglesia es propietaria de eso. Para que la iglesia pueda ser propietaria de eso, tiene que iniciar lo que se llama una sucesión testamentaria, un trámite judicial en el que se presentan los estrados del juzgado competente, dicen, nosotros tenemos el testamento de esta gente. Eso tiene costos. Entonces yo hablaba con este matrimonio y le decía, si ustedes en vez de hacer un testamento, hacen una donación y se reservan el usufructo, ustedes explotan estos campos, pero el día que ustedes no estén, la iglesia va a ser propietaria automáticamente sin tener que hacer. Entonces ellos me decían, una gente estaba muy interesada en hacer las cosas bien, me decían, sí, nosotros ya lo estudiamos eso, pero sucede que nosotros, como nos dedicamos a la agricultura, a veces vendemos una parte del campo, compramos otro campo, entonces nosotros no sabemos el día que no estemos cuáles van a ser los campos que vamos a tener. Entonces preferimos que los que estén el día que nosotros no estemos sean los que se queda la iglesia. Y me pareció muy interesante porque ellos ya habían estudiado esto. Nosotros estamos en el tránsito jurídico de propiedades y hoy no podemos garantizarle a la iglesia cuáles van a ser aquellos campos que van a estar el día que no estemos. Entonces ellos decidieron avanzar con el testamento y eso implica una gran responsabilidad para la iglesia, pastor, porque el campo, en este caso, que tiene ese testamento original, los administradores, cuando este acto se hizo, ya los administradores que estaban ya no son los que están hoy. Por supuesto. Entonces hay una gran responsabilidad de la iglesia como institución ahora de guardar ese documento para cuando ese documento sea utilizable y se respete fielmente lo que fue la voluntad de aquellos miembros, si Cristo no viene antes, por supuesto. Qué bueno que podamos tomar cuidado, Juan, no solo de tus comentarios de índole técnica, sino esto también, ¿no? De al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a hacernos cargo de hacer las cosas bien, que a veces pecamos por ser informales, en el sentido de, bueno, no, pero entre nosotros, y sin embargo hay una nube de circunstancias que tenemos que evaluar. Quizá para darle una última referencia al liderazgo que está participando con estas clases, un consejo, una sugerencia, alguna idea que pueda ayudarlos a ellos, no a salir corriendo ahora, no, listo, frenamos, no hacemos más nada, no, esto no se puede, y seguro te van a llamar por teléfono, es a vos o al abogado del campo en cuestión, pero digo,
cómo manejarnos para ser prudentes, pero también aprovechar esas situaciones que por allí surgen, que benefician de algún modo a la iglesia, ¿no? Por supuesto. Sí, yo no quisiera que de esta charla quede la sensación de que esto es complejo. La realidad es que jurídicamente no es complejo, sino que debe ser atendido de acuerdo a las circunstancias del caso. Y yo me animo a decir que cada vez que nos han consultado, siempre que eran convergentes las dos intenciones. Claro. ¿No? La intención del miembro de iglesia y la intención de la iglesia también, porque a veces no coinciden, ¿no? El miembro de iglesia cree que algo es conveniente para la iglesia y la iglesia tiene una mirada distinta o viceversa. Pero cuando las dos intenciones coinciden, yo me animo a decir que dentro del marco legal en Argentina, todo es realizable si atendemos las particularidades del caso. Y pongo un ejemplo. Nos pasa muchas veces de que alguien dice, yo quiero dejar esta propiedad a la iglesia. Y cuando vamos a ver los papeles, resulta que esa persona nunca tuvo la escritura de esa propiedad. Entonces decimos, no se puede donar, no se puede donar. Y eso, desde una primera lectura jurídica, es correcto, pero a veces la persona dice, pero oigan, yo vivo acá hace 40 años, tengo todos los servicios y los impuestos al día, y entonces a veces lo que se puede hacer, siempre que la voluntad de la iglesia estime conveniente avanzar en eso, es por ejemplo lo que se conoce como la cesión de derechos posesorios, que es que yo no soy el propietario, pero lo que le transmito son los 40 años que estuve viviendo acá. Y entonces la iglesia, con esa cesión realizada con las solemnidades de la ley, se puede presentar en los estrados del tribunal y decir, bueno, yo vengo a ejercer una acción de prescripción adquisitiva porque esta persona que me acaba de transmitir su derecho vivió pacíficamente 40 años en este lugar o fue el poseedor durante 40 años en este lugar. Y eso es perfectamente viable desde el punto de vista jurídico. Solo que nos ha pasado que muchas veces en vez de hacer eso, se hace un contrato de donación entre privados que no tiene ningún valor legal y después cuando pretendemos ejercerlo no podemos hacerlo. Entonces, y nos enojamos. Y entonces decimos, entonces no se puede hacer nada. Claro. Y sí, todo es realizable siempre que las dos voluntades estén de acuerdo y estemos de acuerdo también en cumplir con los parámetros legales que tenemos en cada supuesto. Yo invito al ancianato de la iglesia a que consulte, porque siempre es saludable acompañar la voluntad de nuestra feligresía cuando surgen estas intenciones. Y también a veces reconducir las intenciones, porque a veces lo primero que nos sale es yo quiero donar y a veces no es la donación, sino es una cesión, sino es un testamento, de acuerdo a las circunstancias del caso. A veces tenemos circunstancias familiares que hacen inconveniente avanzar de determinada manera porque la iglesia podría llegar a pasar un mal momento, el miembro de iglesia podría pasar un mal momento, pero existen los instrumentos legales para hacer las formas, para avanzar correctamente, tanto en un testamento, en un legado, en una donación, en una cesión. Entonces yo invito a que hagamos las consultas. Los campos, en este caso, tienen la información que necesitan algún tipo de interpretación particular, la consultan con nosotros, tienen el servicio jurídico a disposición. Entonces, no por tener una duda o una suposición, dejemos de avanzar en la consulta porque el encuadre jurídico nos asiste y la Iglesia tiene una vasta experiencia en Argentina, más de 125 años en Argentina, y entonces también sabemos cuáles son las normas que tenemos que cumplir en cada caso y lo hacemos recurrentemente. Este tema es un tema de agenda permanente y yo digo gracias a Dios, porque nuestra feligresía tiene siempre la sana intención de sostener a su iglesia y una visión de futuro de cómo quisiera que su iglesia local sea en el futuro también. Beneficiar, incluso aunque no seamos nosotros los que gocemos de ese beneficio en lo sucesivo. Muy bueno. Muchas gracias por las orientaciones, por el tiempo. Seguramente esto va a ser de mucha utilidad para la administración eclesiástica ahí en la iglesia local, casos que ustedes conocen, casos que ustedes manejan, pero siempre, como fue mencionado recién, en diálogo, en conversación, consultando, buscando el bien
de la iglesia local y de las personas afectadas en estos hipotéticos o reales casos de testamento, legados y donaciones.